mis compañeros, mi nombre es Laura Camila Rincón y junto con mi compañera Julie Natalia Pira vamos a exponer nuestro proyecto titulado Retenedores de humedad, una propuesta para hacer frente al déficit hídrico en el cultivo de arroz. Buenas tardes a todos. Para dar una introducción, el cultivo de arroz es el segundo cultivo que se ha sembrado, es el segundo cereal más cultivado en el mundo. Entonces, este requiere gran cantidad de agua, como unos 10.000 metros cúbicos por hectárea. Utiliza 5.000 metros cúbicos para producir solo 1 kilo de arroz. Entonces, como hemos visto últimamente en la actualidad, que los cambios de variación de temperatura han afectado el rendimiento un 5% de este cultivo a nivel mundial. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nosotros? Vamos a utilizar la poliacrilamida versus el carbón y la carbonilla, que es la poliacrilamida, que es un retenedor de humedad que últimamente ha salido como comercial para el uso de los cultivos y le proporciona el requerimiento de hídrico que necesita la planta. Entonces, el objetivo que nosotros queríamos buscar era que estas fuentes de retenedores se usara para hacer frente al déficit hídrico del cultivo de arroz. Como objetivo específico era cuantificar aquí en la universidad estas plántulas con el cultivo de hidrogel, el carbón y carbonilla en el vivero y en campo. Se relacionaron el cultivo de humedad en base del suelo, las variables de crecimiento del arroz, se caracterizaron las propiedades físicas como la aplicación de estos retenedores y se determinó la efectividad alrededor de la humedad del cultivo en el vivero y en la segunda etapa, que fue en campo. La ubicación se realizó aquí entre el invernadero, que es 47C y 47B. Ahí, como podemos ver, la fase en campo fue realizada en estas eras. Entonces la altitud fue a partir de 1580 metros y aquí en la universidad, y el promedio de temperaturas es de 19 grados centígrados a máxima de 30 grados. Entonces, en la primera etapa de vivero nosotros utilizamos unas bandejas para mirar cómo funcionaba en la etapa de germinación. Alrededor se sembraron 60 semillas y cada una se probó 800 gramos de suelo. Probamos muy superficialmente cada retenedor. Como pueden ver, son tratamientos: suelo de carbón, suelo de carbonilla y suelo de hidrogel. Miramos cómo se comportaban y le hacíamos un seguimiento diario. La segunda etapa de este procedimiento lo hicimos en el campo en base a 3 eras, 3 bloques, con 18 metros por 1 metro cada uno. Entonces hicimos un diseño aleatorio que se supone que sin retenedor de humedad, con retenedor de humedad, carbón más arroz, carbonilla con arroz, hidrogel solo, hidrogel con arroz, porque como queríamos evaluar cómo era el crecimiento del arroz y sin el arroz, si habían diferencias significativas. Entonces, todas las variables que nosotros utilizamos y que consideramos comparadas, por ejemplo, con otros artículos, fueron estas variables y los procedimientos que utilizamos, el pH y la productividad. Estos materiales y metodología, como dijimos, 60 semillas por bandeja para el proceso de germinación. Aplicamos los tratamientos según las instrucciones del hidrogel, 30 gramos por metro cuadrado, y el carbón carbonilla, 6 toneladas por hectárea. Utilizamos una pesa para promediar cuánto perdía y saber el volumen de mililitros que le aplicábamos, que aproximadamente era 300 mililitros. La etapa 2 utilizamos, que se hizo el proceso que
que requería la era, se trasplantó el arroz de las bandejas básicamente después de un mes. Y como pueden mirar, allá está pues, la siembra del arroz, el procedimiento, se pasó tras un... Resultados. Se construyó una curva de retención de humedad para las bandejas y también para los surcos. Por lo que se mira ahí, el comportamiento del hidrogel es de 140% de humedad, a comparación de los otros tratamientos que presentaban una humedad volumétrica menor a 15%. Ya para lo de germinación, tenemos que el hidrogel dio un excelente resultado, mostrando en total 164 semillas germinadas, dando un porcentaje total del 91%, y el que presentó un menor porcentaje de germinación fue el carbón, con un 81% de germinación. Ya respecto, también se hizo un monitoreo de humedad en lo que son las bandejas y se detalló que la humedad fue mayor durante toda la germinación en el hidrogel con respecto a otros tratamientos. Y después de regar presentó lo mismo. Nosotros realizamos un castigo de 48 horas, es decir, cada 48 horas aplicábamos agua. Y fue en la semana, a partir después de un mes, en la medición 8 se empieza a ver una disminución como tal de la humedad, pero aún así el hidrogel mantuvo vivas las plantas. Bueno, ya una imagen más representativa, aquí tenemos el hidrogel. El hidrogel tuvo 156 plantas vivas durante esos castigos, a comparación del desenretenedor, que apenas tuvo una sobrevivencia de 86 plántulas. En biomasa tenemos que hubo diferencias significativas, mostrando que el carbón tuvo el hidrogel tuvo una mejor respuesta, y por eso es que tiene una mayor biomasa, debido a que hubo más sobrevivencia de plantas. En la raíz pasó exactamente lo mismo. Tenemos que la biomasa de la raíz fue mayor en las plántulas de hidrogel, y ya también hicimos una construcción de humedad, de retención, una curva de retención para los surcos, en los cuales se miran que la carbonilla tiene una mejor retención de humedad en condiciones de campo. El monitoreo que se hizo también fue antes de regar y después de regar de la humedad. No tuvo como tal muchas diferencias significativas, excepto en el surco 1, donde hubo diferencias entre los bloques, teniendo una mayor humedad en el surco 1. Después de regar no hubo diferencias significativas y tampoco entre los bloques. En conductividad eléctrica tenemos que no hay diferencias significativas como tal ni en los tratamientos, pero sí en los bloques, dando que el bloque 2 presenta menor conductividad eléctrica. Respecto al pH, no tuvo diferencias significativas tampoco en los tratamientos, pero sí tuvo, pero tampoco tuvo en los bloques, teniendo un pH aproximadamente de 6 a 7 de pH. En la respiración tenemos que no hubo diferencias significativas en los tratamientos y tampoco hubo diferencias significativas como tal en el bloque. El número de macrollas fue mayor en carbón, aproximadamente un promedio de 11 macrollas por planta. Altura, tuvo mejor altura o tuvo una mayor altura las plántulas que crecieron con los tratamientos de carbón en condiciones de campo. El número de hojas, tenemos que el número de hojas fue mucho, pues hubo un mejor número de hojas con el carbón, con el tratamiento de carbón, alrededor de 15 hojas por planta.
En área foliar tuvimos diferencias significativas con el tratamiento, ya que el carbón presentó mejor área foliar, alrededor de 0.3 a 0.63 metros cuadrados de área foliar de la planta. Ya en biomasa, aquí hay una acumulación de biomasa tanto de las hojas, raíz y tallo. En lo que es el tratamiento de carbón, tuvo mayor biomasa, tuvo biomasa alrededor de mínimo 3, tuvo una biomasa alrededor de 40 en total. Y conclusiones. En condiciones de campo como tal, el tratamiento que presentó una mejor retención de humedad fue el de carbonilla, ya que al monitor ya lo presentaba como mejores resultados, pero el hidrogel en condiciones de viveros ofrecía una mejor retención de humedad en las plantas y desarrollo de germinación y porcentaje de germinación. El uso del hidrogel sí puede ser muy efectivo para el vivero, pero en condiciones de campo no mostró ningún resultado significativo debido a que no ofrecía ni nada en biomasa, ni área foliar, ni número de hojas, ni número de macollas. Presentó de hecho menor área foliar y menor biomasa. Y los tratamientos de carbón en campo favorecieron la producción de biomasa, área foliar y como tal el desarrollo de la planta. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno. Profesora Edna, ¿tiene alguna pregunta? Me gustaría que nos explicaran todo el proceso me gustaría que nos explicaran el proceso que llevaron a cabo para lograr el humedecimiento de las bandejas, la utilización del hidrogel, qué tan práctico es hacer esto en campo, porque esto en unas bandejas o en unas ceras de 18 metros cuadrados puede ser viable, pero ya piensen ustedes qué tan viable sería eso para el campo. Pues considerando que los cultivos de arroz, los lotes mínimos son de 3, 5 hectáreas. En los llanos donde usted vive, Laura, son lotes de 10, 20, 50 hectáreas. Entonces pensemos qué tan viable sería llevar este tipo de estrategias a campo. Bueno, profe, pues la cosa es que en el vivero teníamos condiciones básicamente controladas porque nosotros estábamos monitoreando cada día. Ya en campo las condiciones son muy diferentes. Obviamente por eso nos dio resultados básicamente muy diferentes, porque en el vivero sí se vio el crecimiento, a diferencia que en el desarrollo que se vio en el campo, la planta ni siquiera pudo desarrollar las macollas, se quemó, presentaba marchitez en las hojas, las pocas hojas que desarrollaron. Entonces nosotros seguimos las instrucciones, como decía la poliacromida comercial, pero nosotros no vimos pues que no mantener el riego, básicamente puede que se lave el suelo, entonces puede que ya no quede superficialmente, y por eso además que las que se pasaron de las bandejas no tuvieron un buen desarrollo radicular, porque cuando se pasaron las raíces estaban todas entumecidas. Entonces, al parecer, pues, nosotros pensamos que el desarrollo fisiológico no se desarrolla bien. Bueno, y ya hablando de la rentabilidad, como dijo la profe, un cultivo de arroz tiene grandes extensiones. El producto tenía 1 kilo que compramos y valía 30.000 pesos. Tenía 1 kilo. Y respecto a la aplicación y el manejo de humedad, en esas condiciones va a ser más complicado porque tenemos que ver que vamos a estar a condiciones totalmente ambientales, es decir, la precipitación
no se va a tener un control exacto de cuánta humedad se está aplicando como si lo teníamos con las bandejas. Entonces, la verdad, para ver la humedad no es muy rentable tampoco. Y pues como mencionó mi compañera, las plantas con menor biomasa en sí fueron las del hidrogel. Entonces tampoco es que le aporte mucho al cultivo. Entonces, pero de los resultados que ustedes tienen, ¿hay algo que se pueda llevar al campo? ¿Qué recomendarían a un agricultor? La verdad, debido a la biomasa y al número de macollas, altura, número de hojas, ofrecería la alternativa del carbón, porque fue nuestro mejor tratamiento. Pues como pueden ver, tuvo mejor desarrollo, pues mejor cantidad de biomasa, área foliar, macollas, y lo que uno busca es mayor número de macollas para que haya mayor producción de panículas, perdón, y así desarrollo de grano. Y en el suelo tuvo también un comportamiento diferente. Bueno, yo sé que este tipo de trabajos tienen mucha discusión y mucha atracción, entonces vamos a tener un pequeño break donde ustedes se pueden acercar a las investigadoras para que les consulten directamente. Por cuestión de tiempo ya pasamos al siguiente equipo, por favor un aplauso. La evaluación, ¿no es cierto? Los datos suyos tenían normalidad o no tenían normalidad. Distribución normal. Homocedasticidad. Independencia de los residuales. Grado de libertad de error. ¿3 o 13?